Voy a leer de nuevo, hermano, el pasaje. Lo voy a leer en otra versión. Voy a leer en la versión Reina Valera antigua. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, los fariseos consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura? Y lo que está encima escrito. Dícele: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, dejándole, y se fueron, ¿verdad? Se fueron. Okay. Yo titulé esto, esta es la parte 1, no vamos a terminar hoy. A Dios lo que es de Dios. Normalmente, cuando se cita este pasaje, la gente se queda con al César lo que es del César. Vamos a empezar por ahí. ¿Ok? A Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Hermano, si usted me escucha hoy y se le queda grabado esto, literalmente, eso, a Dios lo que es de Dios, yo cumplí con mi tarea. ¿Ok? Porque eso es lo importante. Eso es lo más importante. A Dios lo que es de Dios. Vamos entonces a Lucas. En Lucas tenemos el mismo episodio. Lucas 20, 19 al 26. Y en Lucas 20, 19 al 26, ustedes van a notar unos detalles que te van a dejar entender un poco mejor lo que está sucediendo desde el mismo, ¿verdad? Desde la misma Biblia. ¿Okay? Lucas 20, 19 al 26. Lo leo. Y procuraban los principales de los sacerdotes, perdón, estoy mal. Sí, estoy bien aquí, ok. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron al pueblo. Acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado, perdón, y a la potestad del presidente. Los cuales preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto, tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. ¿Vieron algo diferente, hermanos, ahí? ¿O algo adicional que les ayude a entender? Sí, ahí está hablando de que no se cuida de las personas. O sea, no le importa en el sentido de que, como quien dice, tú enseñas sin malicia. Como que no te cuidas de nosotros. Error, al revés, se estaba cuidando de ellos. ¿Verdad? Esta es la traducción. Es que esta es una... Exactamente. Esta es una traducción antigua. Que me gustó usar esta traducción porque me menea un poco lo que normalmente yo tengo en mi cabeza y me ayuda a entender otras cosas.
Vamos a Marcos 12, que también está el mismo relato. Marcos 12, del 12 al 17. Marcos 12, del 12 al 17. Ok, dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendan en alguna palabra. Y viendo ellos, le dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a las apariencias de los hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y les dice, ¿cuya es esa imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Muy bien, hermano. Antes de nosotros hablar de cualquier cosa, yo necesito que entendamos algo bien importante. Y si yo me muero mañana y ustedes entendieron esto, yo estoy feliz porque con esto ustedes pueden tener una herramienta con la que absorber las enseñanzas de la Escritura y de la vida todo el tiempo y de una forma saludable. ¿Okay? Hermanos, el pacto es la forma en que Dios, su creador, ¿verdad? El creador, se relaciona con lo creado. Voy a repetirlo. El pacto, la palabra, el concepto completo. Es como Dios, el creador, se relaciona con su creación. ¿Ok? ¿Cómo Dios interactúa, se relaciona con lo creado? Con el pacto. ¿Ok? Ahora, el pacto es un concepto, cuando nos han hablado de esto, es un concepto demasiado muy grande y es bien difícil explicarlo rápido. ¿Ok? Entonces, para eso, pues, tenemos unos instrumentos y yo les comparto este modelo que no me lo inventé yo, por si acaso, pero que me ha sido muy útil para explicar esto. ¿Ok? Hermanos, el pacto, cada pacto, incluso, tiene unas partes involucradas. Ese pacto tiene una ley y esas leyes tienen unas sanciones. ¿Ok? Todo pacto es así. Hay partes, hay unos mandatos y hay unas sanciones. ¿Ok? Porque de qué vale un mandato, de qué vale que yo te diga, haz esto o no hagas esto, pero no hayan sanciones de eso que debes hacer y de eso que no debes hacer. ¿Verdad? Esa es la forma resumida. Ahora, a mí me gusta usar este modelo de 5 puntos porque este modelo de 5 puntos te ayuda a entender, la Biblia y todo en la vida se trata de esto. Todo. ¿Ok? Todo. Voy a complicárselo un poco para que me vayan entendiendo. Hermano, si tú te pones a analizar los escritos de todos los filósofos que han existido, todos los teólogos, lo que tú quieras, pensadores, religiones, todo, absolutamente todo. Solamente pueden contestar esta pregunta de cómo Dios se relaciona con su creación de dos formas. Solamente a la hora de la verdad, todo se resume a dos. Solamente hay dos formas de contestar la pregunta, cómo Dios, como el creador, se relaciona con la creación. Solamente hay, a la hora de la verdad, dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? O Dios es parte de su creación, o Dios no es parte de su creación, y por ende tiene que haber algo con lo cual se relaciona.
Todas las religiones, todas las filosofías, si la sigues espeluzando, vas a llegar hasta este punto. O todo es parte de un todo, o hay un creador que no es su creación. Todo, absolutamente todo. You name it. El ateísmo materialista dice que todo vino de la nada, que se convirtió en un algo, que de ahí salió todo, ¿verdad? Llámese el Big Bang o llámese que la materia siempre ha sido eterna y nosotros somos parte de la materia, pero en otro lugar, en otro momento, en otro, ¿verdad? Con otra forma, ¿verdad? Eso es, en general, el materialismo es eso. El materialismo es, no, todo es materia, todo, absolutamente todo es materia. ¿Ok? Pues eso significa que no hay creador. Todo realmente es lo mismo. ¿Ven? Y así, dígame una religión cualquiera. Hinduismo. Hinduismo. ¿Quién es el Dios en el hinduismo? No hay Dios, realmente todo es Dios, ¿verdad? Obviamente estoy reduciéndolo a un nivel, ¿verdad? Si hablas con un hinduista no te voy a hablar así, porque yo estoy reduciéndolo ya a lo más, al final ya. ¿No? Otra religión, cualquiera, otra creencia, otra cosmovisión. El Islam. El Islam es más complicado, porque el Islam nos roba mucho a nosotros. ¿Ok? El Islam dice que Dios no se relaciona con su creación porque no puede. ¿Ok? Porque Dios, ellos ven solamente a Dios como trascendente nada más. Y ahí me hicieron entrar muy rápido. Exactamente. Dios es muy trascendente, exageradamente trascendente. ¿Dónde está la cosa esta? Dios es trascendente. El primer punto del pacto es Dios, obviamente. Pero no es inmanente. ¿Qué significa inmanente, Milla? Que está cercano a... Inmanente es que está cercano. Cercano, interactúa. Lo que sucede no está aparte de Dios. ¿Ok? Eso es, para el Islam, Dios no es inmanente. Dios creó las cosas y Él no se puede relacionar con ellas porque Él es santo. Dice, sí, Él es santo, Él es trascendente, pero Él no solamente es trascendente. ¿Ok? Por ende, esa separación de Dios con su creación, escuchen esto, hermano, porque es complicado si no lo siguen. Eso significa que si Dios se fue de vacaciones y nos dejó a nosotros, ¿cómo nosotros entonces bregamos aquí? Pues ¿quién se convierte entonces en el inmanente? Porque si Dios es solamente trascendente, ¿quién está cerca? ¿Quién dice? ¿Quién actúa? ¿Cómo funciona? Pues el hombre, el profeta. El profeta se convierte, claro, lo van a negar, pero en un sentido real se convierte en Dios, porque es quien da la ley. Porque miren el pacto. El tercer punto del pacto es la ley. Pues ¿quién dice cómo se debe vivir? Pues el hombre. Un profeta, un ángel, no Dios. Dios se lo pasa, pero Dios no interviene. Ya Dios le dio esa prerrogativa al hombre. Es una separación. Eso es lo que creen los deístas también. ¿Okay? Los deístas. ¿Quiénes son los deístas? Los deístas son todos estos pensadores de la Ilustración que dijeron, no, sí, Dios, creemos en Dios porque no tenemos opciones de dónde sacar todo esto, pero él se fue de vacaciones, o sea, él cuadró todo y lo dejó todo seteado y nos dejó a nosotros ahora que breguemos. ¿Okay? Eso es deísmo. ¿Okay? De ahí es que tenemos nuestros problemas en la iglesia hoy en día. Quiero que sepan. De ahí vienen la mayoría de nuestros problemas en la iglesia y con nosotros también hoy en día. ¿Okay? Bien importante eso. Así que, otra religión, dígame, es para ver si lo logran captar. El budismo no hay, de hecho, ellos profesan no tener ningún dios. El budismo no hay ningún dios. Realmente todo es parte, ¿verdad? De una sola cosa. ¿Bien? Todo tiene que ver con este tema del pacto. Porque si no hay creador, pues la creación es Dios.
Todo se reduce a eso, hermano. Cualquier religión. ¿Okay? Ahora nosotros, los cristianos, confesamos algo muy distinto. Confesamos que hay un creador, ¿verdad? Que creó todo. Que no solamente creó todo y se fue de vacaciones, sino que ¿qué? Que Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. O Él no está aquí. Él está aquí. ¿Ok? Así que, por eso es que la Biblia nos llama constantemente a tener temor del Señor. Porque Él es santo, pero Él está aquí. Él es santo, pero Él no se fue. ¿Ok? Por eso la Biblia nos llama a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él se relaciona con su creación. Y Él nos dice, esto es así. Y si no, va a pasar esta otra cosa. ¿Verdad? Dios es trascendente. Él creó todo. Él es santo, santo, santo. Dios no es materia. Dios no es creación. Dios no es creado. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Pero Dios es el que sostiene todas las cosas. No existe una molécula en este universo que Dios no sepa dónde está. Pero no solamente eso, sino que Dios no es el que la maneje. Entonces, ¿cómo hacemos? Tanta maldad y tanta, ¿verdad? Que ahí se complica para el que no teme al Señor. El que teme al Señor oye esto y le da paz. Wow, significa que todo, incluyendo mi enfermedad, está en sus manos. Incluyendo las cosas malas, es parte de su propósito, ¿verdad? Pero ese es el Señor, ¿verdad? Creador y sustentador de todas las cosas. Ahora, Él creó al hombre, ¿verdad? Y le dio una responsabilidad al hombre. Le dio unas tareas. Lo hizo el Señor de la creación. ¿Ok? Entonces, cuando usted lee Génesis, eso es lo que Dios hace con Adán y Eva. Les da el señorío sobre lo creado. ¿Ok? Pero no se lo dio sobre los otros hombres. En el sentido de que yo no trato a Rafi como una vaca. Ni como mi mascota. Aunque hoy en día las mascotas, Benito, hay gente que ya prefiere que los trate como mascota. Pero realmente el hombre no puede ser dominado, según la ley de Dios, como lo es una bestia o un árbol, o una semilla o un mineral, ¿verdad? Porque Dios le dio la tarea al hombre de dominar la tierra y dominarse a sí mismo, ¿verdad? Dominio propio. Entonces, la autoridad del hombre depende de la obediencia ¿a quién? La autoridad del hombre depende de la obediencia a Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues con la mayordomía, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Y el servicio. El servicio es la forma legítima de autoridad. El servicio es la forma bíblica de autoridad. El servicio es la forma que Dios nos delegó a nosotros de tener autoridad porque es responsabilidad y a la misma vez ayuda a otros a obedecer a Dios. Cuando tú sirves a alguien, bíblicamente, tú estás ayudando a alguien a que sirva mejor a Dios. Eso son, ¿verdad? Esos son principios bíblicos, pero lo estamos poniendo en este orden por una razón bien importante. Luego que Dios crea al hombre, le da una ley, ¿verdad? Le dice, tienes que hacer esto y no puedes hacer esto, ¿verdad? Y la Biblia está llena de eso completo, del principio a fin. Esa ley no está sola. Esa ley, hermano, esto es bien importante, porque el problema es que vamos a hablar de este tema del tributo a César, pero no podemos hablar despegado de este tema. Imposible. Y ese es el problema que hemos tenido. ¿Okay? Hemos tratado a Dios como un deísta, como deísta. Dios está por allá y nos dejó aquí el César, pues ven al César, dárselo al César lo que es del César. No, escuchen. Dios le da al hombre unas instrucciones. Cuando el hombre no sigue sus instrucciones, tiene unas sanciones. ¿Ok? Hay bendiciones,
a la obediencia y hay maldiciones a la desobediencia. Y como Dios es inmanente, es Dios el que las trae. ¿Ok? Ya sea a través de los sistemas que Él ha puesto en su ley, con la justicia y todo esto, o directamente, ¿verdad? Pero no quedan pecados impunes en el universo. No, eso no existe. ¿Ok? Hay sanciones, hay bendiciones y hay maldiciones. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, en cuanto al modelo de cinco artes, yo veo Dios y el hombre en Génesis, Sí. antes del pecado. Yo sé que hay algunos que creen que como que hubo un pacto en el jardín, ¿verdad? Pero mi pregunta viene siendo, o sea, la ley viene después del pecado, ¿no? No, podemos ver ley en el pacto primero, antes del pecado, porque Dios le dice al hombre, No, domina los peces, las aves, le dice al hombre que guarde el Edén, le dice que nombre los animales, que sea fructífero. Obviamente Abraham dijo, ¿cómo voy a ser fructífero solo? Dios le dio a Eva. Y todos esos mandatos entonces se dividen entre los dos. Y del negativo. Hubo un solo negativo. No, todo esto es tuyo, brégalo, menos esto. Ahí hay una sanción negativa. Había una ley negativa también. Dios le dijo, todo esto es tuyo, menos esto. Esto no es tuyo, esto es mío. Nada más. Exclusivamente mío. Todo lo demás es tuyo y mío. ¿Ok? Todo lo demás para que lo disfrutes. Y no solamente lo disfrutes, sino para que haciéndolo, tú demuestras quién es tu creador. Pero había una ley negativa, no comas del fruto. ¿Okay? A eso es lo que llamamos ley. Hablamos de ley en términos genéricos, no en términos de la ley de Moisés o algo así, sino en general. Cuando Dios dice, qué sé yo, cualquier otra cosa antes de Moisés, sigue siendo ley, pues sigue siendo el carácter de Dios, un mandato de parte del Creador. ¿Okay? Estoy usándolo en términos bien generales. ¿Okay? Bien generales. Los juramento y sanciones es bien importante. Juramento, ¿qué significa juramento, mío? Lo que pasa es que cuando Dios te dice, haz esto o no haga esto, Él te está haciendo consciente también. ¿Okay? No existe pecado en el universo inconsciente en el sentido de que no se pueda dar cuenta. Por eso el Romano 1 dice, conociendo a Dios, no le quisieron dar gloria, sino que se envanecieron, ¿verdad? Y nadie va a ser castigado sin saber que Nadie es inocente. Si no, Cristo vino para qué. ¿Verdad? Muy importante. Claro, estamos bien generales. El juramento es, por ejemplo, en la ley de Moisés, cuando ellos fueron a conquistar a Canaán, él les dijo, ok, estas son las bendiciones, estas son las maldiciones, y ustedes tienen que decir amén. ¿Okay? Ahora, cuando el pacto es de parte de Dios, no hay opciones, hermano. Ahora, un pacto entre, por ejemplo, un pacto bilateral entre yo y mi esposa, si hay, o sea, ella puede, el día que yo le propuse matrimonio, ella pudo haber dicho que no, ¿verdad? Pero cuando Dios te dice, haz esto, dile que no a Dios, para que tú veas qué te va a pasar, ¿verdad? Te puede tragar un pie o te puede literalmente quemar en las pailas. El Señor es el dueño de todo. O sea, es nosotros empezamos con que Dios es el creador, dueño, sustentador de todas las cosas. ¿Okay? Y la sucesión es cómo se continúa esto. ¿Okay? Claro, la sucesión, la herencia de todo este pacto es cómo sigue circulando, ¿verdad? Cómo sigue transmitiéndose por la eternidad, porque Dios es eterno. ¿Okay? Cómo esto sigue, cómo fluye, cómo se transmite de padre a hijo o lo que sea, ¿verdad? Hay diferentes formas de heredar o de continuar. Bien importante. La sucesión yo la pongo como parte de las sanciones y como parte de la ley, porque Dios nos dice que transmitamos su ley y todo eso. Ahora, ¿por qué yo me detengo aquí en darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Y estamos hablando de todo esto tan grande y puede ser hasta complicado, ¿verdad? Porque
el error más importante de cuando nosotros nos acercamos a la Biblia es este. Que nosotros nos acercamos a la Biblia con una mente fragmentada. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo espero que hayan anotado eso o lo hayan sacado una foto mental o si no, tienen que tenerla. ¿Por qué? Pues cuando tú te acerques a la Biblia y tú leas un pasaje, tú tienes que tratar de entender todo eso cada vez que tú leas un versículo, un capítulo o un libro completo de la Biblia. ¿Ok? Algo de ahí tú estás viendo, algo. O sea, puede ser que esté en un pasaje que estás viendo las sanciones, cómo Dios destruyó a qué sé yo quién, ¿verdad? Pero sigue siendo Dios. Dios, el hombre tiene responsabilidad ante Dios. Dios dio unas órdenes y todo eso, ¿verdad? Y las sanciones y la sucesión. Ok, dime. Yo veo mucho en el libro de jueces. El libro de jueces es eso mismo todo el tiempo. Constantemente. Es un ciclo de bendición. Cuando ellos obedecen y está todo nítido. Ahora que desobedecen, empiezan Las maldiciones. Sí. Y hay una sucesión, porque Sí. dice que son generaciones. Sí. Es una sanción del pacto todo el tiempo. Constantemente. Pero, sin embargo, Saúl también es parte de todo ese revolú de desobedecer. Ok, para que no me acuses de intelectualismo, quiero que sepan una cosa, hermano. Nosotros vivimos en una cultura cristiana hoy en día, donde gracias a Dios se ha traído de vuelta el tema del evangelio, ¿verdad que sí? No, todo tiene que ver con el evangelio, amén. Hermanos, ¿qué es el evangelio? El nuevo pacto. Pero yo tengo, Dígame. cuando entiendo, vamos a traer el evangelio, vamos a traer el evangelio. Y recuerdo cuando yo estaba que yo no entendía bien el evangelio. Pero Sí. en el momento, la iglesia utiliza el evangelio, pero no hay dominio, no hay una consecuencia en la vida, simplemente se quedó en el espíritu. Porque el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Le quitaron el apellido y por ende no te están dando el evangelio completamente. ¿Ok? Pero sí es bueno que esté el lenguaje otra vez de vuelta. Porque cuando yo conocí al Señor, ni siquiera eso. Ni siquiera evangelio estaba. Por lo menos ya empezamos de vuelta. Por lo menos ya estamos hablando del evangelio, gloria a Dios. Y claro, asociamos el evangelio con la salvación personal, ¿verdad? Pero sabemos que el evangelio no se trata de la salvación personal, punto. Y esta era una de las preguntas que les tenía preparadas para hoy. ¿Para qué, hermano, Dios lo salvó a usted? ¿Para qué Dios lo salvó a usted, hermano? ¿Para qué Dios lo salvó a usted? Hermano, ¿para qué Dios lo salvó? A trabajar. Para volver al Génesis. Al Edén. ¿Entienden? No se trata de ti. Para seguir. ¿De qué se trata el evangelio? Se trata de nosotros. Que no debería empezar, ¿verdad? Como que cuando pienso en lo que estaba anunciando Jesús, era algo que expandía más allá, o sea, literalmente cuando decía evangelio era un mensaje, o sea, evangelio como tal es un mensaje, ¿verdad? Pero es un anuncio de una llegada. Exactamente. Entonces, es decir, que como que, pues aquí está llegando el reino, ¿verdad? Y como, o sea, porque incluso Cristo no había muerto cuando él estaba predicando el evangelio del reino. Amén. Tú me entiendes, que significa que hay algo más allá que está haciendo la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. ¿Verdad? Hay algo que está desbordándose, tú sabes, aparte de lo que Cristo hizo, o a partir de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y podemos decir que Sí. traducir el evangelio a la salvación, o sea, como que la salvación personal es como que algo bien, es una parte. Es una parte, pero pequeña. Para mí, pequeña, porque hay tantas cosas que hacer. Es que Es el punto de lanzamiento. ¿Tú me entiendes? Como que la cruz y la resurrección de Cristo es un punto de lanzamiento para lo que Dios tenía en mente para su pueblo.
¿verdad? O sea, que realmente es un reino, es un pueblo son sacerdotes, ¿verdad? Esto entre Dios y la humanidad, ¿tú me entiendes? Y pues somos sacerdotes que representamos la ética de lo que es Dios y quién es Dios, la cultura de Dios en este mundo, ¿verdad? Claro. Y eso, cultura incluye todo, eso incluye trabajo, eso incluye esto, la forma que hablamos, nos expresamos, eso incluye esto, arte y música, y eso incluye vida cotidiana, eso incluye todo, ¿verdad? El problema es que en una misma casa, una mamá o un papá que se haya convertido, nos han llevado al rincón. Entonces, ni siquiera los hijos tienen una sucesión del reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? No hay fruto. No hay consecuencias. Hay una consecuencia y hay un Claro. estancamiento de la iglesia brutal. Exactamente. Y eso es lo que yo estoy viendo en la iglesia. Es que exactamente eso es lo que estamos viviendo, hermano. Entonces, ahora que dice eso, ¿dónde tú ubicas lo que estamos viviendo ahí? Digo, está todo, pero lo que están mencionando son consecuencias, ¿verdad? De las sanciones del pacto. ¿Las sanciones del pacto están separadas del pacto? No. ¿Son qué? ¿Qué son? Son parte. Parte del pacto. ¿Vieron? Ese es mi punto hoy. Lo logré. Ese es mi punto hoy. Las sanciones del pacto son parte de la voluntad de Dios. Son parte del pacto. ¿Ok? Si vemos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, desde esta forma vamos a entender profundamente el texto. ¿Ok, hermano? Ok. Ahora, no podemos empezar ningún pacto, y este es uno de los errores que se cometen todos. No podemos empezar el pacto sin Dios. ¿Qué es el secularismo? Todo lo demás menos Dios. Si analizaran las cosas, hermano, yo les estoy dando una herramienta que funciona para dar estudios sociales, matemáticas, ciencia, español, lo que tú quieras. Esto es para dar lo que tú quieras. Para entender la Biblia, para entender tu vida, para entender por qué te caíste, para entender todo. Es aquí. ¿Ok? ¿Qué es las religiones de hoy en día sin Dios? Bueno, pues el hombre es Dios. Si borramos esta parte, pues el hombre es Dios. Así que el hombre se adjudica todo lo demás. Ah, yo doy la ley. El hombre es el que da la ley. El hombre es el que dice cuáles son las sanciones de su ley. ¿Verdad? Y cómo se debe juramentar, cómo se debe adorar. ¿Cómo me debes adorar si yo soy el que doy la sanción? Escuchen, al César lo que es del César. ¿Y cómo se debe la continuidad de esto que yo te estoy ordenando? Si borras a Dios, eso es lo que tenemos. Sean religiones, ¿verdad? Déjame volver a poner esto aquí, que se me fue. Sí, acá. ¿Sí? Entonces, hermanos, si borramos a Dios, eso es lo que tenemos, hermanos. Tenemos que el hombre se pone en el lugar de Dios. El hombre se pone en el lugar de Dios y hace su propio pacto, ¿ok? Así que los tributos son una valiente. No digas eso todavía porque no te están escuchando y eso es bien importante. Ah. Sí, quiero darle. Dale. No, lo que dije fue, bueno, entonces los tributos de lo que estaba hablando, que se hablaba del pasaje, es una maldición, entonces, una sanción. Los tributos son una maldición. Hay que verlo con el pasaje, a ver. Como Samuel está orando el pueblo de Israel que quería rey. Lo que viene es que se queden con tu casa, que se queden con tu dinero, que se queden con todo. Es una maldición. Es una maldición, ¿verdad? Le tengo un reto. Le voy a pagar 100 pesos que me consiga en la ley de Dios. El que me consiga en la ley de Dios
La oficina de los tributos. Y voy a ganar siempre porque no está. Ah, En Primera de Opiniones, capítulo No está la oficina de los tributos en la ley de Dios, no. IRS no existe. Hacienda no existe en la ley de Dios. ¿Ok? En la ley de Dios lo que había eran ¿qué? Diezmos. 3 diezmos. En la ley de Dios lo que habían eran diezmos. ¿Ok? En la ley de Dios no habían. De hecho, no habían cobradores de diezmos, hermano. Búsqueme el cobrador de diezmos en la ley de Dios y yo les voy a dar lo que tú quieras. Lo que tú me pidas hoy te lo voy a dar. sí, porque Dios trabaja en la conciencia. Y cuando te enseña, te disciplina, tú ya instantáneamente sabes lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. No hay una policía. No hay una policía, exacto. No, de hecho, no existen policías en la ley de Dios. ¿Cuánto es tuyo? No existen cárceles en la ley de Dios. No existen. Tanto que hablamos de que, uy, volver a la ley de Dios. Uy, eso sería terrible. ¿Cómo va a ser terrible? ¿Cómo va a ser? Hermano, queremos borrar a Dios, en serio. Y pensar que nos va a ir mejor. Pensamos que nos va a ir mejor sin la ley de Dios, como la ley del hombre. Y eso es donde estamos. Eso es donde estamos. Y el evangelio es la buena noticia del reino de Dios. ¿Ok? El evangelio es la buena noticia del reino de Dios. ¿Puede haber una buena noticia de un rey sin una ley? No. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? ¿Su qué? Su ley, su palabra. Y claro, le vuelvo y le repito, estamos usando la palabra ley en términos amplios. Cuando yo digo ley en esta conversación, estoy hablando desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, al final. Es más, hasta los mapas. Hasta los mapas de la Biblia. ¿Okay? Todo eso, hermano. ¿Okay? Vamos a hacer algo. Hoy no vamos a analizar como normalmente analizamos los textos, ¿cómo se llama esto? Narrativos. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Yo quiero que nos quedemos entonces en la parte más importante de leer la Biblia y de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la parte más importante? El primer punto del pacto. ¿Quién es Dios? Y les voy a compartir unos pasajes que están relacionados al pacto y relacionados al texto de hoy. La semana que viene, entonces le voy a dar detalles históricos y vamos a ver el texto completo, bien chévere, para que vean cómo todo esto funciona juntos. Pero yo quiero que observen que hoy lo más importante, este tipo hoy no tiene tregua. Lo más importante, hermanos, de toda la existencia es conocer al Creador. ¿Ok? Voy a enseñarle unos pasajes que están relacionados al tema de hoy, que tiene que ver con quién es Dios. ¿Ok? Y quiero que atendan esto, porque esto es lo más importante de la vida. ¿Okay? Voy a enseñarle. Vamos a la Biblia. Yo lo que voy a hacer es que yo les voy a leer, yo se los voy a leer para agilizar un poco, pero se los voy a compartir. Vamos a leer el Salmo 24. Vamos a leer el Salmo 24. Dale, léelo, mamá, por favor. Sí, lo puedes leer ahí. A ver. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria.
Yo amo ese pasaje porque te pregunta quién es el rey. Él mismo te pregunta quién es el rey de gloria. Jehová. Él es el rey. Mira cómo empieza el pasaje. Por eso fue que seleccioné este pasaje, hermano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Usted se supone que verifiquen el tiquecito. ¿Quién lo hizo? Y dice, hecho por Dios, propiedad de Dios. Y no solamente que de Dios es todo, sino que si cabe duda, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Verdad? Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura. Deuteronomio 4:39 dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es el Señor arriba en los cielos y ya, y abajo en la tierra. Y no hay otro Señor, no hay otro Señor, no hay otro. Hermano, ¿hay otro Señor? No hay otro. No hay otro. No hay otro. Al versículo de hoy. Perdóname que esto se me fue un momentito aquí. Dice Deuteronomio 5:7-10. Dice, no tendrás dioses extraños delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o en la agua o debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni les servirás. Repito, ni les servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Vieron el pacto ahí, hermanos? El pacto. Ahí está todo el pacto. Trascendente, inmanente, su ley, la sucesión, está todo ahí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Esos son los primeros mandamientos, de los 10 mandamientos. No puedes tener otros dioses, no hagas imágenes, no les sirva a las imágenes. Dale al César lo que es del César. ¿Qué es del César? Por eso todavía no. No te preocupes. Deuteronomio 10, 20-22. Yo seleccioné el 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Ahí está hablando, cuando habla de jurar ahí, está hablando de que el juramento del pacto es solamente a Dios. ¿Ok? Pero en Mateo 4 el Señor mismo repite este pasaje. ¿A quién le repite este pasaje el Señor? ¿Ustedes se acuerdan? A Jehová tu Dios temerás y a él servirás y a él te allegarás. ¿A quién? Al diablo. ¿En qué momento? Cuando lo tentó, es la última tentación. ¿Saben cuál es la última tentación? ¿Se acuerdan? Lo de los reinos. Le enseñó todos los reinos. Si postrado, adorara. Dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hermanos, ¿en qué momento Satanás se fue cuando él le dijo eso?
Dice que el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. ¿Cuál fue el vete? ¿Cuál fue? A que solamente se le sirve y se le adora a uno solo. Y se le teme. Hermano, pregúntase esto delante de lo que ya acabamos de discutir. Si tú le temes a otro que no es Dios, si tú le sirves a otro que no es Dios, si tú adoras a otro que no es Dios, ¿qué tú estás viviendo del pacto? Maldición, Las maldiciones, la sanción. las sanciones del pacto. Porque Dios es el trascendente. Y Dios no te creó para que adoraras a otros dioses. Y por si queda duda, Ageo 2. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es de César? ¿Qué es de César? Entonces, cogemos este pasaje para decir, no, Jesús está diciendo que tienes que servirle a dos señores. Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos esto, tergiversado, sin el pacto. ¿Se entiende lo que quiero traer ahora? ¿No me creen? Pues terminamos con este versículo, hermano. Cuando llegaron a Jesús ante Pilato, le dijeron, esta misma semana que estamos hablando, ok, hermano, acuérdense que el Señor está enseñando en Jerusalén la semana de su muerte, de su crucifixión. Cuando los judíos llevan al Señor ante Pilato, Pilato le dice, ellos le dicen a Pilato, perdón, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué fue lo que contestó Pilato? Pilato, mira lo que Pilato le dice. Ustedes quieren que yo les crucifique a su rey. ¿Quién es el rey de gloria? Ustedes quieren que yo le crucifique a su rey. Tú puedes decir que es que lo dijo sarcástico. Tú puedes decir que es que lo dijo con otra intención. Eso no importa. Dios está dejando en evidencia algo. ¿Y qué fue lo que el pueblo le contestó a César? No tenemos otro rey que César. Yo les voy a hablar del contexto porque esto es más horrible. Cuando vamos a la historia es más horrible todavía de lo que uno ya sabe que es. Pero, hermano, yo quiero que ustedes analicen. ¿Hay otro rey? ¿Hay otro trascendente? ¿Podemos hacer imágenes de otro? ¿Podemos adorarle, servirle, temerle? No tenemos otro rey que a César. ¿Qué hicieron? Sellaron su condena. Sellaron admitiendo que estaban en las sanciones. ¿Y se acuerdan qué dijeron después? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra herencia. ¿Vieron? El pacto. El pacto estaba ahí. Pero básicamente dijeron que César es el Dios, porque César era una deidad. De eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar de la moneda, vamos a hablar del contexto histórico, vamos a hablar del contexto bíblico. Lo vamos a ver en detalle. Como que la profecía, o sea, que su sangre caiga sobre Claro. pero en realidad ellos están diciendo Ellos están diciendo, nada, a nuestra cuenta. Nosotros queremos bregar con eso. Está bien, no te preocupes, va a tu cuenta. Y así fue, y así ha sido, hermano. ¿Ok? se vio también ese cumplimiento de lo que ellos dijeron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que es bien importante saber el pacto, porque el pacto es de Dios, que es eterno. Y las sanciones a su pacto
van a correr siempre. Sí. Yo podría decir con el pacto que sí, pero no solamente a ellos. Es que se nos dio una vida para muchos. Exactamente. Una ciudad, una civilización, un pueblo que niegue a Dios y vengan todas las consecuencias del pacto como si nada. Normal. Y más si ya lo conociste. Por eso es que en el siglo XX, las consecuencias a negar a Dios han sido más catastróficas que en el pasado. Antes morían 15,000, ahora mueren millones en violencia, ¿verdad? Porque Dios no es burlado. ¿Okay? Dios no es burlado. Y mira cómo dice este texto que les compartí. Dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y los cuartos. ¿Ves? Las sanciones del pacto. A los que me aborrecen. Hermano, si usted conoce una civilización que aborrece a su creador, no espere bendiciones. Ni siquiera que los hijos, pero las sanciones lo dicen, que ha caído sobre ti esterilidad. Hay mucha evidencia bíblica de eso mismo. De cómo la infertilidad, cómo la pelea entre generaciones, todos son maldiciones. Que maten. Ya estamos. Mi punto es ese, hermano. Ya nosotros tenemos tributos que pagarle a nuestros Césares de hoy. Estamos bajo maldición. De hecho, no quería tomar mucho tiempo para eso y ya terminé, pero ¿cuánto se le paga al César de hoy? En por ciento. Nosotros nos toca pagar más de la mitad de nuestro sueldo, nos pagan casi 40%. ¿Pero saben qué? ¿En cuál impuesto? Los dos, federal y los. No estás contando el IVU. Ah, tú dices cuando compramos Yo digo todo. todo, no, es ridículo. Es que mira, Es ridículo. ¿Creen? el Sí. CRIM se divide también. Sí, la mujer Entre que lo da- que tiene acumulado, guardado, y de lo que entra y nos quedamos con un 30% de a lo mejor y deuda. Y pensamos que estamos bien. Ah, esto yo sé que. Pero ¿cuál fue la película que nos vimos anoche? ¿Cómo que se llamaba? En español era La grande, la grande. Ah, la gran estafa. Yo la vi. Salí llorando por la cantidad de robos, Sí, está bien. o sea, las escenas de la gente viviendo en su carro, que yo lo viví, yo lo vi. Dios libre. Eso de Wall Street. De Wall Street. Sí, Yo vi eso. Es bien complicado. sí. Nuestro César es bien complicado. De verdad, hermano, nosotros estamos bajo maldición. Creemos que porque estamos en el Evangelio estamos en bendición porque tenemos salvación personal, pero yo les dije ahorita, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos salvó? Pues Dios nos salvó para destruir las obras del enemigo, hermano. Mas sin embargo, la hemos estado disculpando. ¿Ok? Así que nosotros tenemos demasiado trabajo que hacer. Y es bien abrumador cuando yo les traigo esto. Mucha gente me dice que tú me estás diciendo que entonces yo estoy en pecado por pagar mis impuestos. No es que estás en pecado. Es que estamos en la maldición del pacto y estamos nadando ahí. Ahora, el problema es que hay dos tipos de personas. Quienes nadando ahí se dan cuenta que están nadando ahí, que tienen que salir en algún momento, o por lo menos sus hijos. Y están los que dicen, no, esta agua es riquísimo. ¿Verdad? Están esos dos tipos de personas. Ya, yo anoche salí llorando porque yo decía, mi deuda es más alta. Yo aborrezco
Yo no quiero estar. Yo quiero salir de esto. O sea, lo detesto. No pago más. Porque estamos viviendo Sí. las veces que hemos dicho, yo no tengo otro rey. Ah. Yo tengo a César. César es mi rey. Pensamos que es suficiente con salvación personal. No, porque la salvación personal no es para ti, hermano. La salvación personal es para que Dios se glorifique en su creación. Si Él es el rey, no hay otro. No hay otro rey. No hay otro rey. El Salmo 2 lo dice, busquen, léanlos, les regalo el Salmo 2, ese es el mejor salmo del mundo. Solamente hay un rey. Y los reyes de la tierra tienen que ¿qué? Catalina, ¿cómo dice la canción? Del salmo que cantamos. ¿Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes? Porque han oído los dichos de tu boca, ¿verdad? Acuérdense, hermano. ¿Cuál es esa canción? Ese es un salmo. Sí, siempre se me olvida el número. El salmo dice que te alabarán porque han escuchado los dichos de tu boca. Pues los cristianos fueron salvados para que los reyes de la tierra escuchen los dichos de la boca de Dios. No, no para quedárnoslos para nosotros. ¿Ok? Entonces, antes de terminar con esto, hermano, porque no quiero dejarlo en una nota difícil, porque esto es bien difícil. Si lo profundizamos bien, nos damos cuenta que estamos mal. Ahora, el Señor, con esto termino. Romanos 5 habla de la ley. Y dice que la ley no salva, ¿verdad? Pero dice, hay un pasaje, un versículo en ese mismo contexto que Pablo está explicando que la ley no es para salvarte, que somos salvos por gracia y todo esto. Y él dice que la ley, hablando de ese tema, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando Dios nos enseña nuestro pecado, que es horrible, y lo vemos reflejado hasta en nuestras monedas, porque voy a hablar de la moneda la semana que viene, hoy no. No es para nosotros ahogarnos en este mal de pecado. Es porque significa que Dios nos está dejando ver nuestro pecado para arrepentirnos. ¿Ok? Dice, su gracia abunda donde más pecado vemos, porque donde la ley alumbra nuestro pecado, entonces nos tenemos que recostar de la gracia del Señor, porque nosotros no podemos. Me puedo hacer una pregunta, ya que estamos hablando de pecado, como que en relación a lo que estás trayendo, ¿cómo se ve como una desconfianza? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se ve como o una confianza en el César? ¿Me entiendes? Ya para como que definir un poco más en qué áreas, como que en qué áreas de nuestras vidas tenemos que arrepentirnos y creer en Dios, ¿verdad? Esto, sí, cómo se ve la vida o cómo se ven las decisiones que una persona tal vez que está arraigado al César en vez de a Dios como Dios. Lo primero es, el primer paso es el de hoy. ¿Ah? El primer paso es el de hoy. Entender que Dios es Dios y que no hay otro. ¿Okay? Que nosotros no vamos a poder resolver nada con lo que nos da César. ¿Okay? Pero hay muchas, pero demasiadas implicaciones en eso. Ahora, muchas de ellas las voy a traer porque ya las hemos hablado más o menos aquí. Una de ellas es que nosotros tenemos que liberarnos de deuda. ¿Okay? Porque lo que pasa es que nosotros estamos obligados a usar una moneda. Lamentablemente, ya llegamos al extremo hace 100 años de estar obligados. Hace 100 años atrás, yo podía dar este mensaje y podía decir, hermanos, de ahora en adelante no usen esta moneda, usen esta.
Yo podía hacer, hace 100 años, yo podía hacer esa sugerencia y tú me ibas a decir, amén, vamos allá. Ya eso no existe. ¿Ok? Yo no puedo decir, usen esta moneda y no usen esta, porque todas están atadas al sistema. Moneda y todo eso, pero es para llevarnos al otro. Eso es un tema que se va, pero bien lejos. Dime qué. Yo creo que ellos sí usan. Lo que pasa es que el dinero, por eso yo les hablé del dinero hace un tiempo, el dinero es solamente un medio de intercambio. Ahora, si fuera un medio de intercambio libre, no usaríamos una moneda, usaríamos montones de monedas. Porque naturalmente así es. ¿Okay? Tú no usas la misma moneda para comprar algo en el supermercado que usas para comprar una casa, ¿verdad que no? Claro, ya lo vemos a nivel solamente de aritmético, de más o menos. Pero en el pasado, por ejemplo, si tú ibas a pagar algo grande, tú lo pagas con oro, porque tiene más valor, ¿ves? Y así sucesivamente. Había mezclas de metales, whatever, y eso podemos hablar después. Pero hoy en día, lamentablemente, nuestra maldición es tanta que nosotros no tenemos opción. No tenemos. Incluso las opciones que han ido saliendo han buscado la forma de volverlas a meter. Así que nuestro camino está más pedregoso todavía. ¿Qué podemos hacer? Uno de los pasos es liberarnos de deuda. Y les puedo traer los pasajes. Yo he escrito sobre eso. Cómo la herencia también es otro punto importante aquí. Cómo liberarnos de la deuda es importante, es bíblico. Y otra cosa que podía dar es la herencia, hermano. Nosotros entonces debemos ir nosotros asumiendo un coste para que en el futuro nuestros hijos no asuman ese precio. ¿Okay? Y esto se complica, porque nuestro sistema es bien complicado, pero sumamente complicado. Pero en general, si nosotros asumimos el costo y le podemos heredar libertad a nuestros hijos, poco a poco. Poco a poco, esto va a tardar. Hermano, estos mensajes que yo estoy dando, yo no los estoy dando para resolver algo en meses. Lo más probable es que nuestros hijos tengan que enseñar esto y ellos todavía estén en el camino de mejorar estas cosas. ¿Okay? La maldición es grande, pero tenemos que empezar. ¿Y cómo empezó nuestro arrepentimiento, hermano? Con algo simple, eres pecador y te arrepentiste. Tú no pudiste resolver tu vida el día que el Señor te salvó. No, no. Estamos aquí nadando en este mal de pecado. Es suficiente con que el Señor, como el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero para eso hay que admitirla, ¿verdad? Tenemos que admitir nuestras malas manías, nuestra idolatría. Tenemos que ir muriendo, ¿verdad? Y heredando entonces una mejor mentalidad. Tenemos que aprender a heredar. Tenemos que aprender a invertir, que es trabajar, ¿verdad? Que es el ser dominio, que es una de las leyes de Dios. El ser dominio. Nosotros tenemos que coger algo y mejorarlo para el servicio de otro. Eso es una empresa, ¿verdad? Decimos hoy en día, lo resumimos en el término empresa, pero realmente, bíblicamente es servicio y dominio. ¿Okay? Servicio y dominio. Y todo lo que el Señor está enseñándonos, poco a poco nos va a ayudar a ir. Yo también como que me pregunto, con ustedes, ¿verdad? Porque es una visión de la esperanza, ¿verdad? Esto, ¿cómo se ve la ya que como parte del pacto de Israel era como en un año de liberación donde la gente pudiera regresar a sus tierras, no se ve como en práctica, como, no en práctica, pero como nosotros como podemos también como que ser fuente también de eso mismo para personas que están cautivos a su deuda. Hay que hacer. Exacto. La aplicación de eso es compleja. Ahora, sí sabemos que la ley de Dios permite, esto es algo que tenemos que hablar. La ley de Dios permitía que no se pudiera vender el terreno, y eso es parte del tema, porque lo tengo que enseñar la semana que viene. Los terrenos no se podían vender
perpetuamente en la ley de Dios a Israel por un propósito. Y Hebreos lo enseña. Era para guardar el linaje del Mesías. ¿Okay? El Mesías, ¿qué pasó? Está reinando ya. Y él dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que estamos en una etapa diferente. Que para nosotros, trabajar ese sistema va a ser bien distinto. Ahora, lo primero es lo primero. Para nosotros poder hacer justicia a estas personas que necesiten eso, que es lo que tú estás realmente preguntando, necesitamos poseer la tierra. Y no podemos poseer tierra. Y esto es bien en general, porque tierra no tiene que ser que todo el mundo tiene que irse para el campo ahora. No estoy diciendo eso. ¿Okay? No quiero que se entienda eso. Tierra, esto aquí estamos en una tierra, ¿verdad? No estamos en el aire. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros heredarla tenemos que poseerla. Y para poseerla hay que jalar, como decimos. Hay que trabajar. Hay que morir. Hay que hacer un montón de cosas. Otra cosa que podemos hacer, práctica, es ver dónde el César está ciego. Y meternos por el lado. Porque nosotros, si queremos ser responsables con la Biblia, que nos dice que son nuestros hijos los que deben heredar nuestro esfuerzo, no los ladrones, pues entonces nosotros tenemos que buscar la forma de defendernos, ¿verdad? Entonces, en eso los millonarios nos llevan la ventaja. Ellos saben los trucos, a nosotros no. A nosotros nos ha tocado chuparnos los dos. Ellos saben cómo, ¿verdad? Los trucos para no pagar este impuesto si hago esto. Y ellos saben eso. Nosotros no estamos entrenados en eso porque nosotros no somos de ese tipo de personas. Y no, pues, pero no es ilegítimo, hermano, al revés. Al revés, es cumplir con nuestro llamado, porque la Biblia dice que si nosotros no suplimos a nuestra familia, somos peor. Como incrédulo. La Biblia también, el Señor dice, compara al astuto, ¿se acuerdan? En la parábola del siervo astuto. Y al final, ¿qué dice? Los hijos de la luz, al lado de los de las tinieblas, están quedados. Los hijos de las tinieblas son astutos. Y nosotros estamos aquí, págale al César lo que es del César. Bueno, el César no tiene nada. De hecho, nuestro César no existe, ¿lo sabían? ¿Alguien tiene una moneda? ¿Alguien tiene una moneda por ahí? Todos se murieron, no existen. Bueno, van a poner la Celia Cruz. Se murió también, por mucho que la queramos. La queremos mucho y todo, pero murió. O sea, sí, la amamos y la queremos mucho, pero está muerta. O sea, y Dios no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos, hermano. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos hablar. Todas son bien complicadas. Por eso a veces yo me siento, hermano, y traigo todo esto así que suena como muy... Pero es porque yo quiero que poco a poco vayamos cogiendo herramientas. Como que, pues una vez hablamos de esto, pues no me tengo que sentir culpable si tengo que buscarme la truca para pagar 30% menos en impuestos. Hágalo, hermano, al revés. Eso es mejor. Además, aprenda a hacerlo para que me enseñe a mí también a hacerlo. ¿Entienden? Yo le estoy pagando a alguien que haga eso. Para no pagar tanto al gobierno porque no sabemos manejar. En verdad, como tú dices, es súper complicado. Y me dijo una parte, no hicimos bien. Pero ya él lo organizó para que desde mitad de este mismo año que le pasó, no tengamos que rendir esa cantidad tan grande de por ciento y nos sacó del hoyo porque estábamos a punto de vender la casa y todo. Sí, no, Impuestos de saldo. ellos, Entonces, eso es lo que hacen. gracias a Dios, otra amiga mía que le está pasando eso también con su esposo, se reunieron con él esta semana para que él también les dé el training, porque es una forma legal de uno encontrar ese tipo. Sí. Porque está cañón. Pero Tenemos que pagar casi 40%. Creo que es federal, ¿verdad? También no tenemos mortgage. Mira, estoy grabando, no de muchos detalles personales. O sea, pues estoy grabando, pero después hablamos todo lo que quieras. Hay forma.
hay formas menos violentas de bregar con este asunto, porque lo que no queremos es llegar a la pistola, ¿verdad? Porque el Dios no nos llama a vencer con esa arma, ¿verdad? Dios nos manda a vencer de otra forma. Ahora, otra herramienta, y todas son tan básicas que es como que, millo, pero eso ya yo lo sé. Pero otra herramienta es lo que hablamos de querer cosas. Nosotros tenemos que alinear nuestros fines a los de Dios, hermano. Tenemos que querer cada vez menos porquerías, ¿sabes? Queremos muchas porquerías y yo también, créanme, ¿sabes? Si yo les confieso las porquerías que yo quiero, se van a reír de mí probablemente. ¿Verdad, mi amor? O sea, y yo me controlo. O sea, y yo me controlo, imagínate si no me controlara. O sea, el Señor me ha ido dando dominio propio. Pero mi papá también es testigo aquí contra mí. Que yo también, si me dejan gasto en porquería, porque así, ¿verdad? Pero si el Señor nos va dando dominio propio, tenemos herramientas. ¿Ok? La verdad es que las herramientas empiezan por ahí. Porque no creen en disfrutarse la vida, ¿verdad? Y sin pensar en esa herencia. Exacto. Eso es bien satánico, no pensar en nuestros hijos es bien satánico. Eso del rebate mortgage, para yo irme de crucero con mi... Eso es bien diabólico, hermano, de verdad, eso es bien diabólico. Yo sé que suena como que fuerte, como que, pero pues bendito, mis papás se merecen eso y mucho más. Yo sé, por nosotros los ponemos en el mejor hotel toda la vida, pero eso no es así. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Si lo pueden hacer, háganlo y que me llamen para ir para allá también con ellos de vacaciones. Pero, hermano, si no se puede, no se puede. O sea, no somos conformes con el Señor. El Señor nos hizo para Él, no para las cosas. Entonces, no nos conformamos con el Señor, pues ahí tenemos nuestras consecuencias. Nuestros hijos van a sufrir lo de nosotros o hasta peor. O sea, ¿qué clase de padres somos si hacemos eso? El Señor dijo, aún ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, nosotros no. Hoy en el presente no sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Verdad? Por eso ya he hablado también otra cosa. ¿Qué cosa podemos hacer? Heredar destrezas. Nosotros debemos seguir entrenando unos a otros, hermanos. Y aunque no seamos expertos, pero si yo aprendo algo de Samu, o mis hijos algo de Samu, y así, y Rafi nos enseña algo, no sabemos si en el futuro eso nos va a salvar la vida. No sabemos. Por eso yo me senté a coger clase con Cristian. Yo no sé si algún día yo me vuelvo ilustrador. A mí me encanta eso. Y si en un futuro me vuelvo ilustrador. Dando conceptos, porque explicarle a Juliana cómo separar la ahorita con contraste. Por favor. Eso es buenísimo. Esa es otra herencia. Otra herencia importante, hermano, es esa destreza. Ahora, una más importante que la destreza, más básica, la disciplina. Disciplina. Y nosotros somos bien indisciplinados. En los latinos somos bien indisciplinados, ¿sabes? Yo soy uno que a mí las disciplinas me dan asco. O sea, yo las veo, no quiero saber de eso. Yo soy libre. Mano, las disciplinas son importantes. O sea, y hay muchas disciplinas, ¿sabes? Escuchar, leer, escribir, analizar, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Oratoria. Saber expresarse. Yo soy uno que a veces me expreso súper mal. O sea, hay muchas disciplinas, muchas cositas, pero y no todas las vamos a poder dominar a la misma vez, ¿verdad? O en esta vida. Pero si me preguntan cosas prácticas, pues ahí están, y hay más. Yo sé que ustedes tienen muchas más. Y estamos hablando ya, ¿verdad? De soluciones y todo esto. Pero sabemos bien que lo más importante es el temor al Señor, ¿verdad? Sin el temor al Señor no hay sabiduría. Bueno, hermanos, déjame apagar la grabación. Dios les bendiga a los que escucharon acá.